Soy Laura Delso, estudiante de quinto año de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, y para mí es un honor preceder este seminario sobre el medio ambiente como sujeto de derecho, una vía hacia sistemas silvoagropecuarios más sostenibles. Para comenzar, le queremos compartir cómo surgió este seminario. Esto fue a través de la búsqueda de una posible solución a la problemática de explotación y degradación ambiental histórica que han vivido los recursos naturales renovables por parte de los sistemas silvoagropecuarios y esto aplicado al contexto actual sobre el proceso constituyente. En esta discusión se ha considerado incluir el medio ambiente como sujeto de derecho y así asegurar su protección, frente a lo cual ha surgido la interrogante: ¿es la Constitución una vía o el primer paso al menos para solucionar los problemas de degradación del medio ambiente? ¿Podría ser un impulso hacia los sistemas silvoagropecuarios más sostenibles? Para esclarecer estas interrogantes, en esta ocasión contamos con tres expositores realmente excepcionales: Florencia Ortúzar, Sofía Murray y Francisco Mesa. También les contamos que la modalidad de este seminario es que ustedes pueden hacer preguntas por el chat, las cuales van a ser respondidas posteriormente en una etapa de preguntas. Les rogamos mantener sus micrófonos apagados durante las presentaciones. Y ahora vamos a comenzar, en primer lugar, con Florencia, quien nos hablará sobre las bases para entender los derechos de la naturaleza en Chile. Ella es una distinguida abogada con un máster en Política y Regulación Medioambiental y actualmente forma parte de la Asociación Interamericana de la Defensa del Medio Ambiente, AIDA. Bienvenida, Florencia, y muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí. Además, me parece muy interesante el tema. Me encanta que los estudiantes estén abordándolos y que estemos teniendo estas discusiones. Obviamente son temas muy complejos porque además quién sabe lo que va a pasar, como que está todo tan fundamentado en el futuro, pero vamos a intentar aquí hacer una reflexión interesante. Así que voy a compartir mi pantalla. Ya, y ahí me imagino que la están viendo, ¿cierto? Sí, efectivamente. Gracias. Ya, a ver qué se está cargando en mi computadora. Bueno, entonces, primero que nada, ya como dijeron, dijo que me presentó tan amablemente, yo trabajo en una organización que se llama... Si no me deja cambiar la lámina. Qué raro. Ahí. Disculpe, mi computadora está no muy colaborativo hoy día. Ya, y AIDA es la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente, es una ONG que funciona en toda Latinoamérica para proteger la naturaleza y usamos sobre todo el derecho nacional e internacional para cumplir este objetivo. Bueno, entonces voy a partir como diciendo lo más obvio, pero creo que es importante como para enmarcar esta conversación, y es que la naturaleza es lo más importante, pero muchas veces como que esto no se reconoce, y a mí me parece como un poco absurdo. O sea, ya lo decía Greta Thunberg, esta joven que ha liderado el movimiento de los jóvenes haciendo algo con respecto a la crisis ambiental y climática que estamos viviendo, y es que realmente nuestra casa se está incendiando literalmente, y sin embargo no, la gente sigue como preocupada de cualquier cosa, de los premios Oscar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto a mí me parece que es como una pregunta bien básica para entender por qué estamos metidos en este problema. Y bueno, puede ser que a los seres humanos nos cuesta como ver las cosas que no queremos ver. Entonces, es difícil admitir lo que estamos en tanto problema, y además también es difícil reconocerlo cuando miramos para afuera y el cielo sigue siendo azul y los pajaritos siguen cantando y aún quedan muchísimos espacios maravillosos de naturaleza exuberante que como que nos distraen de este problema en el que estamos. Pero la verdad es que estamos en una crisis ambiental evidente. Yo creo que a todos los que estamos más encima, más metidos en el mundo, como ustedes que están estudiando esta carrera, se nos aprieta la guata cuando escuchamos que los científicos dicen quedan 10 años, cuando vemos que las negociaciones climáticas llevan 25 años y no solamente no avanzamos, sino que retrocedemos, cuando vemos que de pronto se seca un lago y aparece una tierra craquelada, cuando las tormentas destruyen todo, en fin, ¿para qué vamos a seguir con eso? Entonces,
ese es el punto primero que yo quería hacer. Estamos en una crisis espectacular y no hay como suficiente conciencia ni voluntad como política de hacer lo que parece demasiado evidente. Y bueno, para empezar a hablar de la Constitución, vale la pena un poco referirse a la Constitución actual que tenemos, que increíblemente, y aunque no lo crean, en su momento fue muy progresista. O sea, fue de las primeras constituciones en reconocer el derecho al medio ambiente libre de contaminación, o sea, en reconocer algún tipo de derecho ambiental. Eso igual fue avanzado en su época. Y si uno lee la Constitución, tampoco está tan mal. O sea, lo que dice es que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y que este derecho, y que por ejemplo el derecho de propiedad está como después del derecho al medio ambiente. Y de hecho el derecho a la propiedad puede ser limitado en favor de la conservación ambiental. Eso dice la Constitución. Pero a pesar de todo eso, no funcionó. Todos sabemos que no resultó, porque todos sabemos que hoy en día en Chile estamos con todos nuestros indicadores ambientales sumamente mal. ¿Por qué no habrá resultado? Entonces nos preguntamos. Primero que nada, eran otros tiempos, no había en esa época como tanta conciencia como hay hoy día del nivel de degradación ambiental en el que estamos. Y también porque había como una mirada, si bien está reconocido el derecho al medio ambiente sano, igual la mirada es como muy individualista, y esto tiene mucho que ver con la discusión filosófica sobre los derechos de la naturaleza, porque en el fondo la naturaleza se concibe como un bien para el ser humano, y hay como un deber de protegerla en cuanto eso le funciona al ser humano. Entonces es como más que un derecho a que la naturaleza esté sana, es como que todos tenemos derecho a nuestro medio ambiente, a nuestro metro cuadrado sano. Ahí hay como un problema filosófico que puede tener que ver con que no haya funcionado este sistema. No hay como una valoración ecológica del espacio, no hay un derecho a que la naturaleza se preserve, y por lo tanto tampoco hay como proteger conceptos más globales, más abstractos, como son el clima, los ecosistemas, los hábitats, etcétera, la biodiversidad. Y bueno, sucede también que en la época en que se dictó la Constitución, el país se estaba transformando rápidamente en un país muy, muy extractivista y creciendo económicamente aceleradamente gracias a este como tipo de modelo que se decidió. Y claro, con eso se invisibilizaron todas estas protecciones que contenía la Constitución, porque fue como más fuerte este sistema que se metió y que empezó como a cambiar la forma en que se empezaron a hacer las cosas. Y resulta que hoy día Chile es, de hecho, un país extremadamente extractivista, que de hecho está como haciéndose rico, o estuvo haciéndose rico, a costa de desgastar los recursos naturales. Y sucede que cuando tú te metes como en un modelo así, mientras más avanza este modelo, más ricos y poderosos se hacen quienes están beneficiando, y por lo tanto más se solidifica el sistema y más difícil es cambiarlo. Eso es un poco como así como simplificando el asunto. Entonces, a pesar de que hoy día hay mucho más reconocimiento del que había antes, de la importancia de resguardar el medio ambiente y de protegerlo, igual este sistema está como ahí como con cemento y por eso cuesta mucho removerlo. Por eso pienso yo que la posibilidad de una nueva constitución es una oportunidad maravillosa de remover estos cimientos que están tan estancados. Por eso es que es una súper oportunidad. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de cambiar la constitución, tenemos la oportunidad de que sea una constitución donde la naturaleza esté primero, en el centro de todo, como eje de todo lo demás. Y de más está decir que obviamente no hay varita mágica aquí, o sea, no porque la constitución salga preciosa, realmente reconociéndole derecho a la naturaleza y todo lo que ello implica, eso no significa para nada que vayamos a solucionar todos los problemas, pero sí significa que tenemos una oportunidad de remover los cimientos y que quizás vamos a lograr construir y lograr el cambio de paradigma que tan urgente necesitamos. Entonces, y acá entonces entra esta idea de los derechos de la naturaleza. Yo creo que aquí, como para empezar a entender qué significa esto de darle derechos a la naturaleza, a mí me gusta, encuentro interesante preguntarse qué es la naturaleza. Y ahí es como cuando vemos que en verdad el tema es bien complicado, porque ¿qué es la naturaleza? ¿Es un derecho? ¿Es una obligación? ¿Es un deber? ¿Es una responsabilidad? Pucha, todo eso se queda corto. La naturaleza es como la vida misma. La naturaleza está en todas partes, pero no está en ninguna parte. Es realmente como la conflusión de la energía mística que crea la vida. No sé, acabo de inventar esa definición, pero me refiero a que es muy difícil encasillar este concepto tan importante, tan omnipresente, en
algo tan humano como es el pacto ciudadano, que es una constitución. Entonces de ahí ya obviamente siempre va a ser complicado meter a la naturaleza dentro de una constitución que es una cosa escrita por los seres humanos. Pero aquí entonces es donde viene como entra como la idea de esto de los derechos de la naturaleza. Y los derechos, al final, la gran diferencia entre los derechos ambientales, que podríamos decir que es la postura tradicional que prima en el mundo hoy día, y los derechos de la naturaleza, es que en los derechos ambientales, el derecho al ambiente es un derecho humano, o sea, se protege la naturaleza en cuanto la naturaleza me sirve como ser humano. Es un bien apropiable, es una mirada totalmente antropocéntrica. O sea, si yo no percibo daño por el daño que se le está haciendo a la naturaleza, entonces no tengo derecho a protegerla. Y si es que yo logro probar que hubo un daño a mi persona porque se está lastimando la naturaleza, la sanción probablemente va a ser para compensarme a mí, no necesariamente para como sanar y restaurar ese daño que se le hizo a la naturaleza. Entonces, todo eso uno dice, pucha, esto está pésimo en realidad, o sea, qué cosa más penca, ¿o no? Qué corto se quedó esto. Pero claro, igual hay que considerar que en su momento fue un gran avance, o sea, estos derechos al medio ambiente recién se empezaron a reconocer en los años 70, antes no había nada, entonces ya, se quedó corto, pero por lo menos es algo. Y de hecho, aquí puse esta foto porque esta foto a mí me parece muy linda y es la primera foto que se sacó de la Tierra desde el espacio. Los astronautas que viajaron por primera vez a la Luna sacaron esta foto y uno puede buscar, de hecho, en Wikipedia, incluso está como el audio de cuando ellos sacaron la foto, cómo se impresiona como la humanidad al ver por primera vez que la Tierra es una esfera redonda de vida interconectada. Y esta foto se cree que fue como muy importante en el nacimiento del movimiento ambiental en los 70, de la conciencia ambiental, de darnos cuenta que teníamos que cuidar este espacio interconectado natural y vivo que es la Tierra. Bueno, pero como decíamos, se quedó corto, así que ahora ya empezó a aparecer esta idea de los derechos de la naturaleza, que algo que me pareció muy lindo es que esto es muy latinoamericano. En Latinoamérica es donde más se ha como gestado esta idea. ¿Y qué significa? Significa que la naturaleza tiene un valor intrínseco en sí mismo y por ende tiene derechos a que se le proteja y se le restaure para que ella pueda como seguir haciendo lo que hace, generando vida. Entonces, esto es una mirada mucho más biocéntrica, donde el ser humano es un invitado más a participar de la naturaleza, pero no es el gran jefe que está encima y para el cual todo el resto le sirve. El ser humano es uno más, ciertamente, y puede tener también derechos humanos al medio ambiente y muchos otros derechos humanos, pero no es como que todo esté relacionado con su bienestar. Esa es como la gran diferencia entre uno y el otro. Entonces, claro, en ese sentido, cuando hay una justicia ecológica, como les decía antes, cuando hay justicia en favor de los derechos ambientales, se repara, se compensa al ser humano. Cuando hay justicia en relación a los derechos de la naturaleza, se restaura la naturaleza, se protege esa capacidad de ella de estar bien, sana y viva. Entonces, bueno, acá entonces entramos como a las preguntas más prácticas. ¿Es práctico darles derechos a la naturaleza? ¿Es suficiente? Porque claro, o sea, a mí me suena súper razonable, o sea, no puede ser que la naturaleza no se considere como que tenga valor en sí mismo, eso yo creo que estamos todos súper de acuerdo, pero ¿sirve de algo realmente o se puede aplicar, como por lo que decíamos antes, que es tan difícil definir la naturaleza, entonces funciona jurídicamente? Entonces aquí hay como, obviamente esto se ha discutido mucho en la doctrina y rescaté como algunas de las cosas que más como la discusión es más como, que están ahí en boga al respecto. Una es que dicen que la naturaleza no podría ser fuente de derecho porque no tiene capacidades cognitivas y volitivas, o sea, no es como un ser humano pensante que pueda ser sujeto de derecho. Pero esto igual se puede de todas maneras refutar, porque uno primero que nada es también volver a la visión antropocéntrica. O sea, uno si le está reconociendo derechos a la naturaleza, tiene que reconocerse un valor intrínseco de la naturaleza que no tiene que medirse según las cualidades cognitivas que son tan propias del ser humano. Por lo tanto, hay que hacer como esa pasada, si no, no vale la pena ni que estemos conversando de esto. Además, se le reconoce como a la naturaleza su forma de valorarse, que es independiente de la forma en que se valora el ser humano. Y por último, además, es que no puede ser también que la capacidad cognitiva sea un requisito para tener derechos, porque entonces los menores de edad, los enfermos mentales, los privados de libertad, etcétera, no tendrían derechos tampoco. Después, lo mismo, un argumento bastante parecido dice que como la naturaleza no tiene como facultad para hacer contratos y contraer obligaciones, no podría ser sujeto de derechos.
Pero eso también es ridículo, porque al final la naturaleza, su como labor es mantener la vida. Entonces con eso ella ya está cumpliendo con todas sus responsabilidades. Y además, lo mismo, no porque hay una persona que es incapaz, no va a ser sujeta de derechos. Además, también hay que reconocer que a través de la historia han ido cambiando como los paradigmas con respecto a quién tiene derechos, quién tiene no, quién es sujeto de derechos, quién no, y entonces también este puede ser una vez más un cambio de paradigma, como por ejemplo la esclavitud, cuando se abolió nadie creía posible que eso fuera a ser así, y sucedió hoy en día. Nos parece insólito que haya tenido que haber todo un proceso para llegar a eso, lo mismo con el voto de la mujer, etcétera. Después hay otros que dicen que reconocerle derechos a la naturaleza puede llevar a que al final como que se nos ponga encima y terminemos como que afectando nuestros propios derechos humanos en favor de la naturaleza. Pero ese argumento también es ridículo porque al final los seres humanos necesitamos la naturaleza para vivir, o sea, no pueden nunca estar en contraposición. Entonces también tampoco se sostiene. En el fondo son derechos humanos complementarios y de hecho el que se le reconozcan derechos a la naturaleza no quiere decir para nada que no vamos a seguir reconociendo el derecho humano al medio ambiente con su visión antropocéntrica, que también tiene mucho valor en sí mismo, o sea, funciona, digamos. Y el cuarto argumento es, ¿tiene sentido práctico? O sea, si nos ha ido tan mal con los derechos ambientales, si no hemos logrado todo lo que requerimos, igual estamos en esta crisis ambiental gigantesca, vamos a intentar algo aún más radical. ¿Para qué? Si no va a funcionar. Ese es otro argumento. Y eso, por supuesto que tampoco se sostiene, porque al final del día, estas cosas se van construyendo con tiempo. Entonces, el reconocimiento de que la naturaleza tiene derechos, ciertamente no va a ser la varita mágica, no va a solucionar todos los problemas de un día para otro, pero sí es una construcción que empieza de a poco. Es un reconocimiento simbólico que es muy valioso. Probablemente no es suficiente, pero sí es muy importante. Y además así vamos construyendo de a poquito, empiezan a llegar las nuevas generaciones, pero ya esto empieza como a entrar en la retina, empieza a armarse la narrativa, y así pienso yo que es la forma en que al final se logran los cambios. Así que definitivamente vale la pena, aunque parezca un disparate. Después, les quería contar como súper cortito lo que ha pasado en Ecuador y en Bolivia, que son los dos países que reconocieron derechos a la Pachamama en su constitución. Son constituciones muy bonitas lo que dicen, pero lamentablemente, creo que todos lo sabemos, tampoco ha funcionado mucho. O sea, en Ecuador y en Bolivia nadie ha sido como condenado por asesinar un río. Tengo una interrupción acá. Espérenme un segundito. Ya. En ambos países no hemos visto cambios muy importantes. De hecho, nadie ha sido condenado por asesinar un río. Pero también es lo mismo que decía antes, o sea, no porque no funcione inmediatamente quiere decir que esto es un fracaso. Obviamente que se necesita que haya luego una construcción de normativa que siga esto, que haya una institucionalidad que acompañe y que se vaya armando una jurisprudencia y así ir como poco a poco armando esto. O sea, se necesita mucha voluntad de seguir actuando y también se necesita una sociedad civil activa. Por ejemplo, yo hablé con una persona, una colega mía que es de Bolivia, que estaba muy interesada en este tema, y ella me contaba que después de que se dictó la ley en Bolivia, de hecho se dictaron un par de leyes muy importantes, una que creó una defensoría de la naturaleza, otra que creó todo un sistema jurídico alrededor de la naturaleza, pero lo increíble, me decía ella, es que no se ha usado mucho, como que la gente, falta todavía como educar a la gente en el fondo, y eso al final es tiempo, es educación, es agarrar a las generaciones nuevas que vienen con otro mindset. Entonces, al final del día, yo creo que es muy importante reconocerle derechos a la naturaleza, pero no podemos esperar que sea como una cosa así de un momento a otro. Entonces yo creo que hay que seguir adelante. Ahora, también, por ejemplo, una cosa que yo creo que también es súper importante tener en cuenta es que, y esto es totalmente una reflexión personal mía, pero que me pasó que una vez estaba estudiando un caso en que en Colombia, y una sentencia que le reconoció derechos a la Amazonía. Y todos estaban felices, los ambientalistas que estaban detrás de la demanda, por supuesto, triunfo, celebrando, pero luego sucedió que no pasó nada. Porque claro, ¿cómo tú implementas una sentencia que dice la Amazonía tiene derechos? Entonces al final del día yo digo, pucha, igual hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si el juez, como que por sacarse el problema de encima y por quedar bien con el movimiento ambientalista, se tira una sentencia así preciosa, pero después es súper poco aplicable? Quizás habría sido mucho más aplicable una sentencia mucho más antropocéntrica,
como exigiendo que la empresa A, B y C a esto de reconocer derechos que en verdad es muy difícil de aplicar en la práctica. Entonces también hay que tener cuidado como por donde uno va avanzando al construir la Constitución y al construir la institucionalidad y regulación que le sigue. Ahora, con respecto a la pregunta que ustedes me hacían, ¿sería esto una forma de lograr sistemas agropecuarios más sustentables? Ya, primero que nada una cosa, el reconocerle derechos a la naturaleza no implica para nada que la naturaleza no pueda ser tocada, no significa que el ser humano no pueda aprovecharse de la naturaleza, y eso es un punto súper interesante. Todas las especies que cofabulan en este mundo natural tienen derecho a aprovechar, no es que se reconocen derechos a la naturaleza y no pudiste caminar más por el pasto porque podrías matar una hormiguita, no. Sí se puede aprovechar la naturaleza, pero siempre se tienen que respetar sus ciclos. No se puede como sobreabusarla, eso es lo bonito. Entonces, es una cosa que probablemente funcionaría. Entonces, cuando uno empieza con estas cosas y los que no están de acuerdo con este tipo de visión te miran así como, ya, onda, eres un abrazador de árboles, no, uno está siendo simplemente razonable, porque el mundo ya no da más con este nivel de explotación. Ya usamos todo el crédito que teníamos, ya no podemos, la naturaleza no puede seguir subsidiando el desarrollo económico o la forma de vivir que tenemos. No es locura, es lo más razonable que hay y está totalmente basado en la ciencia. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, hoy en día nuestros sistemas productivos en Chile son absolutamente extractivistas, o sea, no se considera nada del daño que se le están haciendo a los recursos naturales. O sea, tú sacas una tonelada de cobre y nadie contabilizó lo que eso implica en aire, en agua, el daño que les estás haciendo a las comunidades. Y eso, yo siento que los economistas del mundo deberían estar como, esto es una locura, o sea, realmente no se sostiene económicamente este modelo. Entonces yo creo que sí sería un aporte. Ahora, obviamente, que lo que me he estado diciendo todo el tiempo, no va a ser de un minuto a otro, pero sí este tipo de reconocimientos en la Constitución nos permitirían maniobrar en la jurisprudencia, en la regulación y de a poquito lograr cambios sustantivos. O sea, el que la naturaleza tenga derechos va a significar que uno va a poder, que cualquier persona va a poder ir a decir, oye, están deforestando este bosque, aunque sea de propiedad de alguien, oye, están maltratando a estos animales, aunque sean propiedad de alguien, va a ver cómo se va a poder pasar por encima de eso en favor de cuidar la naturaleza y su capacidad de autorregenerarse. Así que bueno, ahí hay que ver qué va a pasar con la jurisprudencia que van haciendo los jueces. Los jueces probablemente van a tener que ir caso por caso viendo como la necesidad humana versus la posibilidad de regeneración de la naturaleza, y de ahí de a poquito, o sea, en el fondo esto es como el primer paso que necesitamos para construir el paradigma que necesitamos. Eso, quedo disponible para que conversemos en las preguntas. Muchas gracias, Florencia. Ha sido una excelente presentación. Y ahora vamos a continuar con Sofía Murray, que nos va a hablar sobre el medio ambiente como sujeto de derecho, problemas en torno a la captura de su representación. Ella es una abogada y autora de la tesis con el mismo nombre, por lo que te dejo el pase, Sofía. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están presentes en este seminario. Bueno, yo soy Sofía, como ya me presentaron, soy abogada y también estoy en el plan de magíster en Derecho y soy ayudante también de la Cátedra de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, en este seminario la invitación fue hablar sobre un poco la memoria que hice, que fue la que finalmente me dio el grado de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, y hablar sobre esta propuesta que yo hago de una nueva forma de considerar los sujetos, o sea, el medio ambiente como un sujeto de derecho en Chile. Ya, empezamos. Entonces, tenemos que la presentación va a tratar estos contenidos y bueno, a partir de esto, obviamente, al final podemos tener una tanda de preguntas, diálogo, lo que sea. Bueno, la primera parte entonces es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel internacional. En este mapa, que nosotros tradicionalmente conocemos el mapa Mundi Asil, el mapa
nosotros estamos, entre comillas, abajo, y todo lo que es como los países europeos, etcétera, arriba. Quiero mostrar con los triangulitos rosados dónde es que se están haciendo cosas a nivel ya sea administrativo, legal, constitucional. Ahí voy a después explicarles esta división entre legal y constitucional, y también en sentido judicial. Como podrán notar, hay dos que son de color amarillo, porque es donde nos vamos a enfocar luego. Y bueno, también decirles que la postura de este mapa tiene mucho que decir cómo es que vamos a terminar esta presentación. Bueno, tenemos entonces 4 formas de reconocimiento positivo de los derechos de la naturaleza en el mundo. ¿Por qué positivo? Porque una cosa es lo que está en papel a través de las sociedades de los países, y lo otro es cómo es que las culturas indígenas o aborígenes tribales en el mundo han considerado la naturaleza como parte de su ser. Entonces, quiero que tengan también eso sumamente claro. Bueno, la primera forma es a nivel administrativo, y aquí tenemos 2 ejemplos de Estados Unidos con ordenanzas en la que se reconoce derechos especiales a ecosistemas en específico. Luego tenemos a nivel judicial la primera sentencia a nivel colombiano, que fue un hito así histórico, que fue reconocer derechos o personalidad a un río para que no se siguieran ejerciendo actividades mineras que causasen un daño pero ambiental así significativo. Y esto también en torno a lo que las personas de pueblos indígenas estaban solicitando. En Bangladesh, asimismo, también la Corte Suprema estableció derechos a los ríos, reconociéndoles, valga la redundancia, derechos en específico. La India, asimismo, reconoció como sujeto de derecho al río Ganges. Luego, a nivel legal, tenemos estos que son más conocidos de Nueva Zelanda y Australia, reconocimiento de derechos a ríos y glaciares. Y en Uganda, porque lo quiero destacar, que tenemos esta ley ambiental, nacional ambiental de hace muy poco, que establece también los derechos de existir, persistir, mantener y reservar los ciclos vitales, funciones y evolución de la naturaleza. Y a nivel constitucional, o sea, sin perjuicio de que la Constitución es una ley fundamental, la Carta Magna de los países, quiero destacar estos 4 ejemplos de Estados Unidos, que estableció esta enmienda constitucional, México en estos 3 estados federales, y la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia. Entonces tenemos que la Constitución de Política de la República del Ecuador fue, bueno, ya un hito muy importante a nivel constitucional, legal y mundial, porque fue la primera carta fundamental que estableció derechos de la naturaleza, un concepto que o sea, un texto jurídico que evoluciona del concepto de lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Entonces también, como dice acá, establece una nueva forma de convivencia con la naturaleza, basado principalmente en esta filosofía de vida del Sumak Kawsay o Sumak Amaña de los pueblos altiplánicos, que es otra forma u otra consideración que se tiene con la naturaleza, es un respeto pero irrestricto, que nosotros somos parte de. Y bueno, también la otra innovación es que estableció este derecho u obligación, va a depender de la parte en que se mire, de la restauración de la naturaleza. Permiso, voy a conectar el computador. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos acá cómo fue que se estableció legalmente en la Constitución de la naturaleza o la Pachamama, que tiene derechos, etcétera, y bueno, también esto del derecho a la restauración que señalé, y también esto de los servicios ambientales que no van a ser susceptibles de apropiación, etcétera. Esta parte es muy importante porque tiene relación con el motivo igual de este seminario de los sistemas silvagropecuarios. Entonces tiene impacto en lo que serían los sistemas silvagropecuarios en Ecuador. Asimismo, tenemos la Constitución
política del Estado plurinacional de Bolivia, que fue la segunda constitución a nivel latinoamericano que estableció estos derechos, pero ya de la Pachamama, o sea, o Madre Tierra, y acá en su preámbulo, claro, establece el rol de la Madre Tierra y luego desarrolla los derechos que tendría el medio ambiente, sin perjuicio de que después se estableció una nueva ley, la ley 071 de la Madre Tierra, y que específicamente contempla lo que sería la Madre Tierra, que su naturaleza jurídica, aquí, bueno, es un sujeto colectivo de interés público y asimismo contempla un catálogo de derechos que le son propios y de los cuales entonces tanto el Estado como las personas tienen que sí o sí obedecer y proteger. Luego tenemos que todo esto que se ve muy bonito, muy romántico, muy hippie quizá, en la práctica tiene serios problemas, como ya bien adelantó Florencia Ortúzar. Principalmente podemos establecer que estos son los grandes problemas porque si bien están en la Constitución, y la Constitución es la primera ley que da las directrices para que un país pueda funcionar, sigue aún los altos problemas de conflictos socioambientales en Bolivia y en Ecuador. Tenemos que, aún así, la actividad de explotación de los recursos naturales sigue con un ritmo desenfrenado de destrucción y daño ambiental. Asimismo, como ya les puse los artículos que dice que lo que sería la Pachamama, la Madre Tierra, aún así no se tiene un concepto específico de lo que es la naturaleza. O sea, todos sabemos qué es, pero en la práctica, ¿qué es? O sea, en el papel, ¿qué es? Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar en defender? Luego tenemos que, ya, como si bien la naturaleza no se puede dar a entender, o sea, no puede expresar su opinión así como, oh, no quiero que me talen, o no quiero que me rieguen, por ejemplo, un árbol, tenemos que, sí o sí, alguien tiene que representarlas. Y acá entonces caemos en esto de que ya estábamos reconociendo estos enfoques biocéntricos, ecocéntricos, y de nuevo nosotros como que tenemos que decidir, entonces a la larga estamos humanizando la naturaleza. Posteriormente, ¿quién representa? ¿Quién tiene que ejercer estas acciones? ¿El Estado, las personas, grupos intermedios, etcétera? No sabemos. Asimismo, tenemos este insuficiente desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial, porque en definitiva, ¿cómo vamos a proteger a la naturaleza? ¿Quién decide? ¿Cómo lo decide? Entonces tenemos también que existen jueces, magistrados, ministros que al momento de tener que decidir y dictar sentencias, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Porque no hay normas, no hay desarrollo doctrinario, o sea, no hay gente que ha escrito o ha desarrollado también sentencias para seguir resolviendo los casos. Y asimismo tenemos esto que es muy grave, de que todavía existe esta cultura de que se enfoca uno en los daños y no en la prevención. Luego, ya saltando a lo que sería nuestro panorama nacional, ¿qué podemos hacer en Chile? Porque ya estamos a puertas de ir a votar por constituyentes y obviamente eso va a implicar que se viene la redacción de la nueva constitución, pero derecho a la naturaleza, bueno, acá hay 4 pantallazos de prensa, pero sabemos que este es un tema que ha salido constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, a nivel académico se ha discutido mucho, han habido muchas charlas, seminarios al respecto, pero ya, entonces pensamos nosotros, ¿cómo lo hacemos? O sea, establecerlo en la nueva constitución, ok, muy bonito, hagámoslo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en nuestro país tenemos el caso de que entre los 70 y los 80 hubo una persona muy pionera, que fue el abogado Godofredo Stutzi, fundador de CODEF, que él ya pensó en esta época que la naturaleza tenía que ser considerada de una manera distinta en nuestro país. Y
¿cómo fue que él lo pensó? Bueno, a través de un imperativo ecológico, reconocer los derechos de la naturaleza, estableció principalmente 4 puntos que se deben desarrollar para que la naturaleza sea considerada como un sujeto de derecho. Bueno, naturaleza o medio ambiente, quiero dejar en claro que yo igual ocupo los términos como formas, o sea, como una sinonimia, aunque uno en estricto rigor no debería. Entonces, don Godofredo dijo que ya, obviamente la naturaleza tiene una entidad real, o sea, uno lo percibe con los sentidos, o sea, y más encima tiene intereses propios, o sea, la naturaleza siempre va a querer regenerarse, va a querer existir, nosotros obviamente dependemos de ella. Asimismo, señaló que la naturaleza jurídica valga la redundancia, de la naturaleza y medio ambiente iba a ser a partir de esta especie de personas jurídicas sui generis y que él bautizó como Fundación para la Vida. Para dejar clara esta parte, nosotros, en nuestro ordenamiento, se entiende como sujetos de derechos a las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales somos nosotros, de carne y hueso, nosotras y nosotros, y las personas jurídicas vienen a ser las sociedades, las corporaciones, las fundaciones. Entonces, don Godofredo dijo, bueno, tiene que ser como similar a una persona jurídica, pero con estas características. Luego desarrolló el atributo de la personalidad del patrimonio, porque dijo, bueno, tiene que ser como una persona. Y para adelantarles un poco, las personas, tanto jurídicas como naturales, tenemos ciertos atributos de la personalidad, ciertos elementos que son innatos para que nosotros podamos desarrollarnos como seres en este sistema. Entonces tenemos el nombre, tenemos el patrimonio y otros que los voy a decir a continuación. Entonces él dijo, bueno, hay que delimitarlo, y lo hizo de la manera que, o sea, no lo voy a decir en verdad, los invito a leer lo de don Godofredo porque el impacto que tuvo en su momento fue muy grande y sin embargo está presente siempre en las discusiones ambientales, pero no se le ha dado como la importancia que debe. Y finalmente habló también de la representación de los derechos de la naturaleza, o sea, ¿quién lo debe hacer? Bueno, esto fue entonces lo que hizo don Godofredo, y esto es lo que yo me basé para hacer esta propuesta en lo que es mi tesis del pregrado, y estos son algunos de los elementos que quiero destacar para que se pueda construir jurídicamente el medio ambiente o naturaleza como un sujeto de derecho en Chile, o persona ambiental como fue que la bauticé. Entonces tenemos que naturaleza jurídica va a ser una persona completamente distinta a las personas naturales y a las personas jurídicas. Luego va a tener atributos específicos como persona. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos nombre, tenemos nacionalidad, tenemos domicilio, tenemos patrimonio, que esto puede tener, así en simple, nosotros podemos tener casa, o también podemos tener muchas deudas. Entonces, y asimismo una capacidad. Acá la capacidad está directamente relacionada con la representación. ¿Por qué? Porque en la capacidad, para que ustedes también lo sepan, existen dos tipos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, no quiero como atosigar los conceptos jurídicos, pero más o menos para que entiendan lo que es la capacidad, y como también lo había señalado Florencia, se asemeja a lo que sería la situación de las personas en situación de discapacidad, porque no se, para nuestro ordenamiento esas personas no se pueden hacer valer por sí mismos, entonces la naturaleza no se puede hacer por sí mismo sin perjuicio de que alguien haga las cosas por ella. Entonces también tenemos estas acciones de determinación que pueden ser dos, como señalo ahí, que más o menos para que ustedes sepan, sería la unidad determinada, o sea, por ejemplo, el alerce milenario, vamos a proteger específicamente al alerce milenario, o el otro que viene a ser conjunto sistema, el río de Tata, con todo lo que ello implica, o sea, agua, suelo, pececitos, etc. Sí, y finalmente todo esto, como del establecimiento, la delimitación, estaría registrado o se materializaría en este Registro Nacional de Personas Ambientales, porque como sería una persona nueva, entonces habría un registro de todas las personas ambientales. Ya. Luego, en la tesis tenemos esto de la teoría de la captura. Aquí voy a pasar muy rápido, porque más que nada les quiero exponer que la teoría de la captura es
este problema que surge respecto a que ciertas personas o grupos se organizan y al final se permean en instituciones y logran que esa institución, esto es muy en simple, discúlpenme si no soy como tan académica para explicarlo, pero es para que esta institución al final logre sus intereses particulares. Entonces esto, extrapolándolo a lo que es la institución, es para que pueda tener el desarrollo como corresponde, o sea, no que ciertas personas decidan por nosotros, o que no cumplan los fines para lo que la institución fue establecida. Y acá quiero destacar que la captura aparece como un componente importante dentro de las principales crisis humanas y ambientales de nuestros tiempos, porque siempre otros, o sea, no siempre, pero pasa mayoritariamente que otros deciden por los grupos y al final tenemos estos problemas de desigualdad, inequidad, falta en los accesos a las instituciones, etc. Entonces tenemos acá, de lo que estaba señalando, las consecuencias que trae aparejada la captura, que es la asignación errónea de los recursos, las desigualdades, los problemas en lo que son las reformas y las políticas públicas, amenaza a la salud, medio ambiente, seguridad, etc. Y esto también, siguiendo la continuación con lo anterior, y quiero destacar dos, que tienen que ver con los problemas respecto a la transparencia, acceso a información y las dificultades en la relación de la participación ciudadana de toda índole. Algunas soluciones de la captura que están en la tesis, pero no me quiero enfocar mucho en esta parte. Entonces, en definitiva, derecho constitucional versus derecho civil, porque tenemos que Ecuador y Bolivia lo establecieron sus constituciones y estos problemas que ya puede ser que hay que darle un poco más de tiempo para que esto empiece a funcionar, teniendo aún más en consideración que estamos en pandemia, o podemos quizás en nuestro caso local de la nueva constitución establecer los derechos de la naturaleza por esa vía, o también a la vez desde el derecho civil con esto de la persona ambiental, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué cosas también se nos pueden ocurrir en el camino o definitivamente no? En verdad, en nuestro país, por un tema de idiosincrasia y ordenamiento jurídico, no conviene establecer los derechos de la naturaleza. Bueno, acá tenemos la cuarta parte, que son las consecuencias del reconocimiento del medio ambiente como sujeto de derecho, específicamente en los sistemas silvoagropecuarios y en lo que respecta a temas económicos. Bueno, dinero. Todo esto va a implicar que se tenga que ocupar mucho dinero y haya que quizás establecer presupuestos más elevados para el erario de la nación, porque si ya lo establecemos a nivel constitucional y o del derecho civil, aún así se tiene que gastar plata, como sea. Entonces, a nivel institucional legal, tenemos esto de que van a existir negociaciones para establecer legalmente los derechos de la naturaleza, sea cual sea la vía constitucional y o civil, y los costos que esta implementación, o sea, de la nueva institucionalidad le va a traer al país. Eso obviamente va a ser elevado, va a haber que hacer recortes, no sé, generar más dinero, pero eso va a ser sí o sí, como la herramienta que se determine. Pero a nivel silvoagropecuario, ya, el derecho a la naturaleza. Bueno, ¿qué va a implicar los derechos de la naturaleza en la actividad silvoagropecuaria? O sea, van a haber que establecerse nuevos estándares de sustentabilidad, certificación nacional e internacional, porque sabemos que a la gente le está gustando esto de que el alimento sea orgánico, con menos pesticidas, que cuide las abejitas. Nuevos costos de producción silvoagropecuaria, o sea, como que diga, oye, aquí protegemos los derechos de la naturaleza, somos, como dicen las vacas, las gallinas felices o vacas de libre pastoreo, es como aquí protegemos a la persona ambiental, como que será como por ahí donde va este camino. Luego, consideraciones de otros costos ambientales a las prácticas y técnicas productivas, o sea, todo esto va a tener que, o sea, ¿quién lo va a asumir? ¿Quién los costos? ¿Quién? O sea, la persona que se dedica, que tiene su huerto y que después vende en la feria, o sea, él va a tener que asumir costos ambientales
Luego, se deberán incluir estas prácticas silvoagropecuarias en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque nosotros sabemos que actualmente esta es una actividad que está al margen del CEIA. Entonces ahora con ya la nueva protección, esto entonces lo vamos a tener que saber sí o sí, incluir. Luego, incentivos tributarios para unas prácticas sustentables como de que usan conscientemente el agua o apoyan, por ejemplo, la reproducción de especies nativas. ¿Cómo? O sea, ¿cuál va a ser la incidencia de los derechos de la naturaleza en la actividad? Luego, ¿cómo vamos a determinar que una actividad es silvoagropecuaria y que no es propiamente tal derechos de la naturaleza? O sea, ese choque, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, y estas otras también consideraciones de lo que es la demanda de ofertas de insumos, productos, mano de obra, etc. La quinta parte, factibilidad de tal reconocimiento en nuestro país. Bueno, obviamente yo les voy a decir que sí, porque hice una tesis al respecto, pero tenemos los ejemplos, como les había señalado al principio, tanto a nivel administrativo, legal, judicial, o sea, se están haciendo cosas a nivel mundial. El camino va para allá. Bueno, en lo que fue la tesis, yo establecí 8 posibles instituciones que podrían llegar a representar al medio ambiente o naturaleza como sujeto de derecho personal ambiental. No me voy a enfocar en esta parte porque más bien no es objeto del seminario, pero para que tengan presente de que podrían existir instituciones y quizás aún más se podrían pensar. Entonces, no es imposible esto. Y bueno, ¿por cuál nos vamos? Pues si pueden ser mutuamente aplicables, no sé, por 1, 2, 3, todas, va a depender obviamente de este examen de ventajas, desventajas o la decisión política que al momento de se pueda acordar. Pero las ventajas van a ser sobre la confianza ciudadana, que es sumamente importante, nosotros lo sabemos después del estallido social, que los movimientos sociales por fin salieron, pues estaban dormidos en nuestro país, entonces es un elemento que hay que considerar, lo que la ciudadanía quiere y asimismo quiere participar, las solicitudes de información, todo eso que tiene que ver más bien con una institución del sector público o el sector privado, porque en el sector público se aplican ciertas leyes, etcétera, y a nivel de las desventajas tenemos, bueno, quién paga, cómo se pueden financiar, cómo se van a elegir, y todo tiene que ver más que nada con el tema de la captura. Esto es la aplicación pura y dura de la teoría de la captura institucional a cómo podemos establecer las instituciones y los problemas que pudiera llevar. Y bueno, ya finalizando, tenemos esto de que la factibilidad, bueno, yo dije que sí, pero hay elementos súper importantes que deberíamos considerar para establecer el medio ambiente como un sector de derecho en Chile, sea constitucional o sea de forma civil. En primer lugar, ¿cómo? Luego, ¿le vamos a otorgar catálogos de derechos? Yo supongo que sí, o sea, tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que por esta ley especial estableció que la madre tierra tiene derechos bien específicos, las instituciones que van a representar y quiénes van a ser que fiscalicen, porque obviamente el funcionamiento tiene que uno ver si está haciéndose de la manera correcta, si se están cumpliendo las leyes, los reglamentos, etc. Bueno, acá dice reglamento para aplicación, porque por ejemplo en Bolivia fue una problemática muy grande que ya una vez que ya se estableció a nivel constitucional, no estaba entrando a la práctica su funcionamiento porque no se sabía cómo, entonces se demoró un tiempo en dictarse el reglamento, el funcionamiento de la ley de la madre tierra. Asimismo, tenemos que tener muy presente lo que es la captura institucional, porque no podemos cometer los errores que existen en las instituciones de que, bueno, se infiltran estos grupos y al final se hacen lo que ellos quieren o lo que los grupos económicos de los que ellos pertenecen desean. Entonces tiene que ser todo esto en
con una perspectiva de proteger la naturaleza y lo que ello implica para el bien común. Y esto también lo que ellos señalaban, lo que eran los efectos económicos en el sector silvoagropecuario, de que cómo vamos a distinguir que es algo de la persona ambiental o derecho a la naturaleza y otra cosa es del sector silvoagropecuario. Y bueno, otros elementos que se pueden considerar, pero como síntesis de esta parte, estos serían objetos, o sea, objetivos que sí o sí hay que tratar para que todo lo que nosotros podamos hacer respecto a los derechos de la naturaleza en nuestro país no quede como en ley de papel, o sea, no quede en el libro, todo muy bonito, pero en la práctica es nada. Conclusiones y reflexiones finales. Entonces, ¿será será posible establecer la naturaleza como sujeto de derecho en Chile o como una nueva persona junto a las 8 instituciones propuestas o alguna de las 8 instituciones propuestas? ¿Será la nueva constitución el medio ideal para configurar el reconocimiento de estos derechos o la propuesta del derecho civil, o pueden ser las dos? Y en el sector silvoagropecuario entonces va a servir, va a generar aún más problemas, cómo se pueden solucionar estos problemas, dónde está el límite de lo que es, por ejemplo, una especie forestal que se explota o una especie forestal que es parte del derecho, de los derechos de la naturaleza. ¿Y qué va a pasar con el agua? Porque mal que mal están los derechos de la naturaleza que uno lo asocia a ríos, bosques, especies de fungi, etcétera, pero ¿y el agua? O sea, uno ve el río como un elemento o como un sujeto específico, pero es agua a la larga, un recurso hídrico. Entonces quiero dejar estas interrogantes para la reflexión y bueno, acá está la referencia. Y agradecer obviamente por la atención y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Estuvo muy interesante la propuesta que generaste en tu tesis. Por honor al tiempo, vamos a pasar rápidamente al tercer expositor. Hoy día nos acompaña Francisco Mesa, que es un ingeniero agrónomo, magíster en agua, investigador de línea INTI-UASI. Y sin más preámbulos, les dejo a Francisco con ustedes. Por favor, Francisco, gracias por haber participado. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado para mí retornar a la facultad, aunque en aquellos tiempos no estaba su carrera, pero es muy agradable. Así que con muchas ganas voy a hacer una presentación donde se va a notar que no soy abogado, pero sí va a ser, y le agradezco a Sofía sus últimas reflexiones que hizo, porque me dio el pase para hablar del agua, del recurso hídrico, y un contrapié, digamos, para lo que se ha estado discutiendo de cómo se asumiría esto. Solamente necesito que me digan que se ve y se escucha bien. Sí, se ve bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Francisco Mesa Álvarez, soy ingeniero agrónomo ahí de la facultad y tengo una especialización en ciencias del agua en Francia, y prácticamente desde que salí de la universidad he estado trabajando como investigador en recursos hídricos en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en La Serena, y ya son varios años que no les voy a decir cuánto. Bueno, entre sistemas productivos y medio ambiente hay algo que se llama la gestión e innovación ambiental y sustentable, que ustedes deben saber mejor que yo, que son aquellas acciones que se realizan para asegurar que la ejecución de las actividades humanas o proyectos se ajusten a una normativa ambiental y de esa forma sean sustentables en el tiempo. En ese sentido, yo voy a hablar de uno de los temas más relevantes en este aspecto de la sustentabilidad ambiental, que es el recurso hídrico. Primero que nada, algunos antecedentes de la gestión del agua en Chile. ¿Cómo opera? El principal usuario ya sabemos que es la agricultura, que se usa principalmente para riego de los cultivos. Sobre el 70% del agua corriente dulce disponible en las cuencas. Y generalmente es en todo el mundo una cifra que bordea ese tenor. Y por lo tanto a la agricultura le cae una gran responsabilidad en el uso correcto del agua.
En Chile se rige por el Código de Agua, que es promulgado en el año 81, modificado en 2005 y actualmente aún se encuentra en trámite legislativo por posibles modificaciones en el Congreso Nacional. Dicho código define a las aguas en Chile como bienes nacionales de uso público y le otorga, voy a borrar esto, y le otorga a los titulares el derecho de aprovechamiento, eso está en el artículo 5º, y define los cuerpos de agua y sus regulaciones, donde destaca el derecho de aprovechamiento, el cual es un bien raíz, inscrito en el conservador, y es otorgado a perpetuidad y heredable por el titular, que se puede arrendar, vender, si cumple con las condiciones obviamente exigidas por la comunidad o asociación respectiva de canalistas o regantes organizados. La gestión del agua le cabe gran responsabilidad a las juntas de vigilancia del río, quienes distribuyen y controlan las alícuotas o las porciones de agua a entregar a cada canal o asociación de canalistas o un usuario que está registrado de uso directo toma de agua del río, según el caudal oficial que es medido en el río por la Dirección General de Agua, la DGA. Dicha medición es contrastada con respecto al caudal normal del río, lo que implica definir y que se conoce como el valor de la acción de agua para cada caso o cada río o cada cuenca. El Código de Agua establece, por ejemplo, que cuando hay 2 o más usuarios o titulares de derechos de agua de un mismo canal o fuente, se crea una organización de facto entre ellos, una comunidad de hecho o no organizada, pero que puede ser regularizada mediante el establecimiento de una comunidad de agua o asociación de canalistas, con el objetivo, de nuevo, de distribuir las aguas entre sus miembros, administrar las obras a través de las cuales son captadas y conducidas, y por supuesto distribuir a prorrata o hasta agotar stock, que se conoce comúnmente la fuente. Una sanitaria, que es un ejemplo, para hacer agua potable, tiene el derecho de acceder en igual condición a cualquier otro usuario según los derechos que tenga constituido o registrado, como adquirido, obviamente. Los agricultores, que son los gran usuarios del agua, cuentan con leyes que nos apoyan a través de la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo, que es la inversión privada de obras menores de riego y drenaje, la 18450, que les ayuda a mejorar todo lo que hemos dicho y que el código dice que tiene que hacer. Vamos al uso del agua entonces. Está claro que desde Santiago al norte, toda lo que es la zona árida y semiárida, hace rato que este recurso se tornó ya gravitante para mantener la sustentabilidad de cualquier sistema productivo, pero con mayor efecto aún en los agropecuarios. Y ya vamos a ver por qué. El diagnóstico actual, y que ya no es tan actual, viene desde hace varios años, dice que el agua es y será un recurso escaso de múltiple propósito en la economía de nuestro país, por ejemplo, con tendencia a la escasez cada vez más notoria, pero por el habitante común. En los años 90, los balances hídricos que hace la Dirección General de Agua hasta hoy día ya mostraba que en el caso del riego agrícola, ese agua disponible, medida, el 84,5% iba para uso de riego a los cultivos. Minería usaba un 4,5%, industria un 6,5% y el agua potable un 4,4%. Bastante bajo esos otros. Hay correntía de agua que es medida a través de las estaciones fluviométricas de los ríos. En ese tiempo, cuarta región hasta la octava, y las regiones más iniciales y terminales como Atacama y la región de Temuco, o de la Araucanía en este caso. Lo importante que quiero mostrar de ese tiempo, de los años 90, es que esos balances hídricos mostraban qué es lo que ocurriría al año 2020, o sea, 25 años después. Y dice que todos los usos del agua dulce se mantendrían y aumentarían todos. Y nosotros sabemos que hoy día
las fuentes de agua, en vez de aumentar, han ido disminuyendo. Lo que sí se dice que se moverían los porcentajes dentro de ellos. Y tenemos aquí una estrategia nacional que fue publicada en el 2015 de los recursos hídricos, donde se señala que la agricultura de riego representa una gran demanda de estos recursos, igual como ya se sabe, debido a que los cultivos agrícolas están en la zona mediterránea con 8 meses secos, cada vez más notorios, y que tienen que suministrarse de forma artificial el agua. En el censo agropecuario del 2007, un tercio de esa superficie contaba con riego tecnificado. Voy a poner aquí, que me puede servir un puntero. Ahí, un tercio de esa superficie con riego tecnificado. 7 años después, bueno, la superficie de riego en la parte agrícola en Chile siempre hace muchos años que se mueve en torno a 1.100.000 y un poquito más, y nunca ha aumentado, se ha mantenido. Obviamente que el crecimiento urbano le ha ido quitando superficie. Pero 7 años después, el 2015, la proyección es que prácticamente el doble de esa superficie de riego ya es con riego tecnificado o de alta frecuencia o de alta eficiencia, sobre las 500.000 hectáreas. En la región de Atacama y Coquimbo estamos cerca del 80% de la superficie que se hace riego los cultivos con algún sentido de comercialización con riego de alta frecuencia. Ya no es posible lo que se hacía tradicionalmente. Y aquí vemos la oferta y demanda de agua en el país, y prácticamente hasta la región metropolitana estamos con seria déficit en todo el centro norte, amenazando a la región metropolitana y ya postulando a la región de O'Higgins. Esto era el 2015. Acá vemos que en este balance aparece que el ciclo europeo ya no es 84,5, es 73. El agua potable habrá subido un 6 y se mantiene, también subieron minería y industria. Es decir, que claramente se ve hacia dónde va la tendencia. En el INEA, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria, hace más de 30, 40 años que se trabaja capacitando a los agricultores a que utilicen de mejor forma el agua, más eficiente en la zona de raíces. Esto es impermeabilizar los sistemas intraprediales, pero también con la ley 18450 que mencionaba anteriormente, se trabaja en los canales, es decir, cada vez directo donde se necesita. Pero eso tiene otras repercusiones y bastantes de ellas ambientales. La vamos a ver. Entonces, por lo tanto, lo que era antiguamente en torno a los predios de turno de canal, ya hoy día tienen que contar todos con 7 por 7 el agua disponible para esa mayor eficiencia. Y obviamente que hoy día tenemos mucha tecnología y que podemos controlar en forma en línea diversos sensores para aumentar más la eficiencia en el uso y controlar el sistema agronómico a nivel de campo. Pero tenemos que irnos a los balances hídricos. Al 2014 se mostraba el déficit en toda la parte centro-norte, pero se hizo ahí una proyección a 15 años más. Es decir, si era proyectado en 2012 este trabajo, con los datos del 2010, hace 10 años atrás, señalaba que en el 2015 estamos con este déficit, lo cual se ha cumplido bastante, incluso en algunos casos un poco más. Al 2030 la situación empeora aún más. Y esto puede tener resorte en el cambio climático. Por ejemplo, el doctor Santibáñez exponía que el 2015, por ejemplo, en Santiago, la estación oficial que hay ahí en la Quinta Normal, fue el año con la temperatura promedio más alta que tenga registro en la historia. Bueno, eso solamente por mostrar temperatura, podríamos analizar múltiples otros indicadores, pero lo que quiero decir es que la agricultura que usa el agua de riego, el mayor usuario del sistema controlado, se expone a estas condiciones medioambientales, al cambio climático que está exacerbado, y entonces hay que trabajar en planes de mejoramiento, programas de mejoramiento genético para producir lo mismo con menos agua, el suelo, las plagas, es decir, todo un sistema de manejo agronómico en el campo que nos pueda permitir producir los alimentos que la comunidad o los agricultores
Yendo a la característica de Chile, hay varios aspectos interesantes. Uno son los glaciares, los cuerpos de hielo que nos dan el agua en ese tiempo seco, donde nosotros usamos mayormente el agua, y que se están disminuyendo por este cambio climático, pero tenemos mucha agua, que es costa, pero agua con sal, o agua salina, o salobre. Y tenemos unas 100 cuencas hidrográficas donde podríamos hacer un manejo de la cuenca. ¿Qué es lo que es entonces el manejo integrado de cuenca o la gestión a nivel de cuenca del agua? Existen varios enfoques a niveles para comprender ese concepto, desde aplicaciones técnicas, científicas, sociales, hasta definiciones políticas. En política implica la mayor descentralización porque hay que tomar la determinación a nivel de esa cuenca hidrográfica. En conjunto, todos estos conceptos llevan a las acciones que determinan el manejo de la cuenca. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Aquí se ha hablado, lo he escuchado en las presentaciones anteriores, es preservar los equilibrios naturales y los recursos naturales, especialmente los ecosistemas acuáticos que se toman como indicador. Entonces, al final, es partir de una definición sectorial, que todos los países partieron así, incluso Francia, hace 120 años atrás. Nosotros todavía estamos con una visión sectorial en Chile para el manejo de los recursos hídricos, que es uno de los elementos, entre varios otros, que nos van a llevar a una gestión integrada y que haga sustentables los sistemas que estamos hablando en el tiempo. Yo diría que la OECD nos dijo que tendríamos que hacer gestión del agua a nivel de cuenca en 2005, estamos en 2021 y todavía vamos casi ahí mismo. Uno de los indicadores para acelerar este enfoque es la calidad del agua al nivel de cuenca. El agua va a ser el elemento que más va a provocar una interacción entre todo el territorio, ya que lo que se haga aguas arriba va a repercutir aguas abajo. Pero tenemos problemáticas actuales, que es el crecimiento global del agua siempre ha ido en aumento, en la superficie de riego también, en la población también, y eso hace que la demanda no se detenga. Entonces nos hemos visto obligados a preservar los equilibrios ecológicos, si quiere, o con esos indicadores, pero también tratar de buscar nuevas fuentes. Un segundo tema es el cambio climático, el retroceso de los glaciares, de todas las fuentes que nosotros tenemos, de todo tipo, pero esta es la que retroalimenta en cadena el resto, los ríos, los embalses, los acuíferos. Solamente para mostrar lo que ha pasado aquí, esto desde Huasco Alto, entre el 55 y el 2000 ya se veía esta disminución de las masas de glaciares. Pero también tenemos lo que hace el ser antrópicamente, que es la contaminación de todas las fuentes, incluso fuentes artificiales como los canales, por la actividad agrícola y todo el tipo de actividades, ya sea de cultivos o ganadero, incluso minero, que llevan a una serie de problemas de tipo sanitario o de inocuidad que por un lado han ayudado a que en Chile se apliquen, por ejemplo, la Chile GAP, que son de manejo de buenas prácticas agrícolas, y que ayudan a sacar indicadores también para poder ir hacia este desarrollo sustentable o apoyarlo en la mejor medida, avanzar en ello. Entonces, al final, uno llega a entender que tiene un territorio que es una cuenca y que cada cuestión tiene que estar en su sitio adecuado. Los bosques, las poblaciones, las industrias, pero para poder saber eso hay que hacer la caracterización respectiva de la cuenca, hacer los estudios, que haya más ciencia y poder hacer un apoyo a este ordenamiento territorial que en Chile no tenemos nada. Entonces, afortunadamente, con estos pactos internacionales o acuerdos, Chile ha tenido que entrar a levantar sistemas de estudio, como lo son la normativa de calidad secundaria de agua a nivel de cuenca. Y eso es reconocer cada una de las subcuencas y las subcuencas, saber lo que allí hay, ponderar y sacar los indicadores respectivos para determinar que no haya un deterioro aguas abajo. ¿Eso será un ordenamiento territorial? Las normas secundarias buscan entonces una calidad adecuada para proteger el ecosistema y por lo tanto entre los criterios para normar se debe considerar cómo responden las especies a los ecosistemas acuáticos frente a distintos parámetros físico-químicos, los sedimentos, etc. Voy a tratar de mostrarles algunos indicadores
como por ejemplo aquí sale la fauna hídrica. El Ministerio del Medio Ambiente tiene una guía para esto y ya hay diferentes variables e indicadores que tienen que ser usados, como la parte química o los electrolitos en el agua, como los gases disueltos en las aguas naturales, según temperatura, altura, en qué concentraciones deben estar, para mostrar que esa agua está en equilibrio natural, o los macroinvertebrados bentónicos, que son de la parte biológico. Estos son todos trabajos hechos en la región de Coquimbo, en la cual he tenido participación, por eso les cuento, pero esto está muy pobre todavía. Lo que es el estudio de los sedimentos del río, que nos van a dar otros antecedentes para ver ese estado de equilibrio. Y con toda esa caracterización y reconocimiento uno puede llegar a una cuenca a saber la condición en que se encuentra desde el punto de vista del equilibrio natural. Obviamente que va a encontrar una cuenca diferencia entre su subcuenca o microcuenca, y va a tener que hacer planes de manejo, esquemas de manejo para ir pasando de una situación roja a una amarilla y así sucesivamente. Pero tiene que contar con los indicadores. En el caso de la región de Coquimbo, estamos levantando las normas secundarias, estudiando desde la parte alta hasta llegar a la desembocadura sus diferentes cuerpos de agua asociados en un gran cuerpo que es el río Elqui, y poder determinar entonces las zonas más vulnerables o menos vulnerables y cómo se puede ir tomando y definiendo entonces las áreas de vigilancia que se llama con sus unidades controladoras, pensando siempre en el equilibrio natural, es decir, con un antecedente de indicador biológico. También los sedimentos, estos trabajos hechos en el río Choapa también son muy relevantes. Por ejemplo, la actividad minera en esta zona norte es muy intensa y hay que tener esos indicadores, todo lo que es las aguas servidas, los riles, los ríos en general, todos los receptores, cómo se mueven. Hoy día está en discusión el anteproyecto del decreto 90 que autoriza contaminar los cuerpos de agua, yo lo digo así, porque toma en cuenta la capacidad de erupción, que eso puede ser como una aberración, pero esa es la legislación que tenemos y autoriza contaminar. Pero tenemos más al sur, por ejemplo, los bosques y la contaminación difusa que viene de todas partes, pero no viene de ninguna, y hay que hacer en esa caracterización también este tipo de levantar los indicadores. Bueno, entonces hay que ir a mostrar los drenajes, los canales, el río, etcétera, y poder tener claro cuál es la vulnerabilidad de los cuerpos de agua frente a lo que estamos hablando, porque esa agua va a sustentar el sistema natural. Por ejemplo, aquí una tecnología que trajimos de Finlandia, y hay mucha agua, mucha nieve, mucho bosque, y ellos tienen su sistema para controlar los riles, los residuos industriales líquidos, porque dicen que si pasa hacia el sistema natural, nunca lo van a detectar. Entonces lo ponen a la salida. Nosotros estamos al revés, diciendo cuánto es capaz de aceptar. Ellos tienen sistemas en línea donde nos muestran que si nosotros mostramos en el sistema tradicional de muestreo, que normalmente se hace todo nuestro río, bueno, podemos sacar un promedio que es absolutamente erróneo. Y por lo tanto hay que usar la tecnología en tiempo real. Aquí hay un equipo que midió cobre +2 en el río Elqui y en el río Choapa, y mostró interesantes niveles de concentración en el día y la noche, las estaciones, pero no tenemos legislación para este tipo de concentración. Solamente en Chile se trabaja con la norma de riego, con cobre total, y diferentes concentraciones si fuera, por ejemplo, la 409 que para agua potable. Les muestro como testimonio, aquí está La Serena, el aeropuerto, y aquí hay una zona de unas 8.000 hectáreas de cultivos agrícolas, muchos de ellos hortalizas, y que han ido cambiando porque esta zona se ha ido salinizando por una condición natural. Aquí hay evaporitos en la parte baja, pero también se ha ido expandiendo esa situación de vulnerabilidad o de contaminación o de agua que no nos sirve del acuífero. Aquí están de entre el 2009 y el 2017 cómo ha ido bajando ese acuífero, y entonces cómo han ido expandiéndose en el territorio por bajo el suelo el acuífero con algunos parámetros salinos como los cloruros, los nitratos, los sulfatos,
sobre lo que soportan los cultivos y haciendo perder, por ejemplo, el rendimiento, la calidad de los productos y haciendo sus efectos nocivos también en el suelo. Y aquí las sales no dejan infiltrar. Aunque en la zona centro-norte tengamos poca precipitación en directo, también es un problema para infiltrar. El mismo riego que era por surco o gravitacional, infiltrar este acuífero. Hoy día es todo tecnificado y además tenemos estos problemas. Por lo tanto, el acuífero se está se está amenazando seriamente, no solo el acuífero, sino nosotros cuando tenemos sequía, el agua la sacamos de los acuíferos cada vez más y eso está más en estudio. Aquí estamos viendo actualmente cómo recargar los acuíferos. Uno amenazado tal vez por intrusión marina y otro por aumento de esa salinidad que está afectando el rendimiento y desplazando cultivos. Pero inyectar agua en el subsuelo o recargar acuíferos no es solo llegar y hacerlo. Ambientalmente hay que ver qué es lo que vive en el acuífero y cómo respetamos eso del punto de vista ambiental. En el fondo, lo que yo quería presentar es cómo una cuenca puede hacer este aporte al derecho del medio ambiente, que era la pregunta que formulaban, y eso es caracterizar esta cuenca, ver qué está dónde y qué impacto tiene y cómo podemos mitigar, y cómo se crean las normativas para respetar y hacer que funcione. Eso es básicamente el manejo integrado de cuenca y que puede ayudar en este sentido. Pero eso hay que hacerlo con un gran trabajo comunitario a nivel de la cuenca, con los usuarios del agua y las organizaciones de agua, que son las que más están ocupando el agua que está disponible en una cuenca hidrográfica. En general, yo podría decir que en Chile tenemos muchos desafíos aún por enfrentar. Esa es lo que yo tenía para presentar como contrapié en lo que hay que tomar. Muchas gracias, agradezco la invitación y quedamos a su disposición. Muchas gracias a ti, Francisco. En definitiva, hemos tenido unas presentaciones maravillosas. Hemos pasado de distintas perspectivas en torno al tema de los derechos de la naturaleza como alternativa para los sistemas silvoagropecuarios se desarrollen de una manera más sostenible. Y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera pregunta corresponde para la invitada Florencia Ortúzar y dice así: si el medio ambiente tuviera derechos, ¿de qué forma se podrán establecer los límites de los ciclos naturales? Considerando que existen diversos ecosistemas y ante la complejidad de su definición, ¿existen experiencias que hayan realizado el levantamiento de esta información o preferiría acotar la definición? Una pregunta compleja. Yo definitivamente no soy experta en esto. Yo creo que eso es ciencia absoluta. O sea, tiene que haber estudios de capacidad de carga para ver cuánto realmente puede un ecosistema soportar de intervención sin que pierda su equilibrio, porque al final esa es como la norma, que la naturaleza no pierda su equilibrio. O sea, la podemos usar y aprovechar, pero siempre respetando su capacidad de regenerarse y de reformularse. Entonces, pienso que esa respuesta se tendría que ir viendo con ciencia y muy específicamente para cada ecosistema. Claro. Quizás Francisco tiene algo que decir con respecto a esta pregunta. Sí, perdón, me repite porque ya se me olvidó la... ¿De qué forma se podrían establecer los límites de los ciclos naturales, considerando que existen diversos ecosistemas ante la complejidad de su definición? ¿Existen experiencias que han realizado el levantamiento de esta información? Bueno, si entiendo bien, ¿cómo se podría? No, que eso, sí, existe reconocimiento de los ciclos naturales, pero hoy día estamos enfrentados al cambio climático, estamos enfrentados a una exacerbación de los fenómenos. Entonces, eso es bastante complejo. Y lo que hay que hacer es levantar indicadores, como lo señalaba, para poder hacer frente o enfrentar o hacer cuestiones preventivas. Entonces, no sé si estoy en condiciones de poder responder esa pregunta tal como la entiendo. Ya, no hay problema, Francisco. Quizás también Florencia podría decir algo con respecto a cómo definirían esta capacidad de carga.
para entender como un límite sano del sistema y poder tener esta intervención entre el humano y que sea utilizada, como decía bien Florencia en su presentación. Perdón, mira, en respecto a la capacidad de carga, ese término me agrada mucho, porque nosotros como agrónomos, por ejemplo, de esa facultad, se ha estudiado muy antiguo de acuerdo a la carga animal, cuánto soporta una pradera, etcétera, etcétera. Bueno, en el tema del ecosistema acuático, se tiene que llegar a lo mismo, y de hecho ya se sabe cuánta agua se requiere corriente de esa que se mide en los ríos, para soportar el hectáreas agrícolas. Eso ya se sabe. El tema es que ya está sobrepasado. Entonces ustedes hablábamos en este seminario de los derechos de la parte ambiental, pero resulta que la agricultura, que fue la primera que inscribió esos derechos, ya está sobrepasado. Es decir, que hay que hacer algún grado de transformación para poder dar abasto. Los profesionales en el área estamos trabajando en crear nuevas fuentes, porque el sistema ya está agotado. Normalmente no hay mayores otorgación de derechos que inicialmente fueron gratuitos y a perpetuidad, como decía, de acuerdo al reglamento nuestro, pero hoy día eso ya no es posible, y además estamos con serios problemas para soportar lo que ya está. Muchas gracias, Francisco. De verdad es un tema muy complejo, el poder ver como un límite determinado, pero hay empeños científicos para poder delimitar mejor cómo podemos relacionarnos con el medio ambiente de una manera productiva pero respetuosa. La siguiente pregunta es para Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Quizás estoy un poco pegado, ¿no? Ah, ya, ahí sí te veo. Ya. Sofía, la pregunta dice, si la oficina especializada en medio ambiente adscrita a la Corporación de Asistencia Judicial es la institución que podría resolver la captura jurídica de la naturaleza, ¿ello no implica que esta representación esté sujeta a políticas de cada gobierno? ¿Y cómo se resuelve la participación ciudadana de aquellos que habitan en ese contexto ambiental? ¿No serían ellos una mejor representación del ambiente que habitan? Sobre la oficina especializada de la Corporación de Asistencia Judicial, bueno, para explicarles lo que pasa es que en nuestro país tenemos esta Corporación de Asistencia Judicial, que es un organismo que provee de asistencia jurídica gratuita a personas que no tienen los recursos, no necesarios, sino los recursos para poder pagar abogados, y también cumplen la misma labor las clínicas jurídicas ambientales. Entonces, en nuestro país tenemos una oficina especial que es de la Corporación de Asistencia Judicial, que se dedica a las causas de derechos humanos. Entonces, la propuesta de una oficina especializada sobre medio ambiente es que la CAJ, como así se denomina por su sigla, pueda tener puede otorgar también asistencia jurídica gratuita a personas que tienen problemas ambientales, que eso actualmente lo están haciendo, o sea, no gratuitamente, pero lo están haciendo algunas clínicas ambientales, como por ejemplo la de la Universidad de Chile, o también corporaciones o fundaciones que se dedican a la litigación ambiental. Entonces, si uno establece esta oficina especializada, uno podría pensar que, claro, o sea, podría ser objeto de captura porque estaría circunscrita dentro de lo que es un gobierno. La Corporación de Asistencia Judicial está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces podría seguir ciertos lineamientos del gobierno de turno, y no sé, podría el director de la oficina ser elegido, que puede haber pasado del sistema privado al sistema público, y así como lo que se denomina la puerta giratoria en la captura. Entonces, claro, podría quizás haber captura y resolverse
ese problema, por ejemplo, con limitar la puerta giratoria, que la elección sea de una persona completamente independiente, de una forma autónoma, como ocurre, por ejemplo, en la Defensoría de la Niñez, que es un organismo autónomo del Estado. Y se me fue la otra parte de la pregunta, de la participación, parece. Sí, si es que las personas que viven en dicho medio ambiente no serían más representativas o tendrían más la voz del ambiente que habitan. Claro, entonces esa también es la otra alternativa, que pueda establecerse una institución como un concepto amplio, no solamente estas instituciones como los organismos del Estado, y en la tesis yo propongo esta acción colectiva ambiental, que es similar a lo que son las acciones que uno interpone en el CERNAC de los consumidores, se construiría de forma similar. Entonces ahí uno le otorga a los movimientos sociales, a las personas, la posibilidad de organizarse y luchar conjuntamente por, ya sea proteger el medio ambiente, que se conserve, que se restaure, etc. Entonces, yo personalmente sostengo que esa es la forma más idónea y más real, en verdad, para poder proteger el medio ambiente, porque, bueno, como ya les había dicho, el tema del estallido social demostró que nosotros nos podemos organizar y podemos hacer grandes cosas. Entonces, yo siento que sería una gran oportunidad que como civiles podamos ponernos de acuerdo y luchar por el medio ambiente conjunto. No sé si habría respondido la pregunta, pero se me fluyó por el camino. No, pero perfecto, llegaste a todas las partes que necesitábamos para entender mejor cómo funciona tu propuesta. Gracias. Y por último, para finalizar con esta ronda de preguntas, tenemos una pregunta para Florencia, que es, según tu opinión, ¿Chile está preparado para establecer a la naturaleza como sujeto de derecho en los próximos cambios constitucionales? ¿O debería ser un proceso más gradual en cuanto a que la palestra se ha puesto los derechos de la naturaleza como algo que está en boga hoy en día? Es una pregunta súper interesante. Yo creo, a mí me pasa que como que, obviamente, como decía, esto no va a ser una varita mágica, pero encuentro súper importante que empecemos a hacer esta transición desde una mirada antropocéntrica que en realidad no tiene ni un sentido si tú lo piensas, a esta mirada más biocéntrica, aunque al principio no funcione muy bien. Ahora también creo que, obviamente tengo muchos pensamientos alrededor de esto, que quizás la Constitución tampoco debería como normar tantas cosas. Obviamente aquí, desde el punto de vista del tema ambiental, que es lo que nos convoca y lo que yo más me desenvuelvo, que más me importa, entonces quizás tampoco es necesario como que la Constitución diga tanto, sino que simplemente fije como los principios que nos permitan a nosotros como sociedad luego ir construyendo este cambio de paradigma que necesitamos. Pero me parece que sería justo y corresponde por cómo estamos hoy en día, por la crisis absoluta ambiental en la que estamos en términos globales, que se hiciera este reconocimiento porque tiene sentido. O sea, a pesar de que es muy difícil como de definir a la naturaleza y meterla en un marco jurídico, como que siempre va a sonar artificial, lo decía también la Sofía, pero igual creo que esta es como es una cosa que le hace mucho más justicia por el hecho de que se le valora lo que es intrínsecamente y es como totalmente absurdo que la naturaleza solo tenga valor en cuanto a nosotros seres humanos nos reporta algún beneficio. Entonces, mi respuesta es, yo creo que sí, yo creo que este nuevo proceso constituyente viene justo en un momento además en que estamos en esta crisis ambiental absoluta, y donde también se ha demostrado, gracias a la pandemia, que por lo demás también es un síntoma más de esta crisis ambiental espantosa en la que estamos metidos, de que los cambios son posibles. O sea, vimos como todo el mundo cambió radicalmente su comportamiento por la pandemia, porque había que hacerlo. Entonces sabemos que es posible generar estos cambios. Entonces sí creo que este momento constitucional es una buena oportunidad para remover los cimientos y pienso que reconociéndole derechos a la naturaleza es una muy buena forma de partida, pero nuestra labor recién empieza desde ahí. Excelente, Florencia. Bueno, agradecer nuevamente a todos los expositores y todas las expositoras. Ha estado increíble este seminario. Hemos pasado por
desde las bases para entender el medio ambiente como sujeto de derecho, a propuestas interesantes, al manejo integrado de cuencas, que es la perspectiva ingenieril de cómo se podría llevar en la práctica también los derechos a la madre tierra, reconociendo que esta es mucho más que sus componentes aparte sectorialistas, como se ha visto últimamente por la Constitución en la que estamos, y que ahora estamos en un momento importante donde podemos crear un nuevo paradigma para el medio ambiente y para la humanidad, donde no solamente se vea un antropocentrismo en este acuerdo que podemos tener como país. Y siendo las 12:12, damos por finalizado este seminario. Esperamos que lo hayan disfrutado y se lleven a sus casas una muy bonita experiencia. Yo por lo menos así me la llevo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, que tengan una muy buena tarde y un muy buen almuerzo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Muchas Laura. gracias. La mejor, la Gracias. mejor. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Se Chao, gracias. corta la grabación. Todo bueno.